del autismo. El autismo es fundamentalmente una forma particular de situarse en el mundo y por tanto de construir una realidad. Asociado o no a causas orgánicas, el autismo es reconocible por los síntomas que impiden o dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño en el lenguaje, la comunicación y el vínculo social. Las estereotipías, las ecolalias, la ausencia de lenguaje, los soliloquios, la autoagresividad, la insensibilidad al dolor y la no sensación de peligro son algunos de los síntomas que muestran el aislamiento del niño o del adulto del mundo que le rodean y su tendencia a basarse de sí mismo. ¿Cuándo se empezó a hablar de autismo? Desde Jean Itard, que en 1801 llevó a cabo una descripción del niño salvaje, pasando por Eugene Blower, que en 1901 lo relacionó con la esquizofrenia, hasta Leo Kanner, que realizó en 1943 un detalle minucioso de los ítems característicos, y Hans Asperger, que se centró en otro tipo de autismo, a veces llamado autismo inteligente. Los rasgos característicos de los niños que tienen autismo son en su gran mayoría los mismos. ¿Cuáles son los síntomas del autismo? Los síntomas son aislamiento del mundo exterior y rechazo del contacto con los otros, alteraciones del lenguaje que pueden ir desde una ausencia total del habla a un parloteo inteligible, ausencia de la interacción con los otros, ausencia del juego simbólico, estereotipías, rituales y temor a los cambios e insistencia en mantener una inmovilidad a lo que le rodea. Ahora bien, ¿cuál es el valor de aquellos síntomas? ¿Cuáles son las señales de esta alarma para preguntarnos qué le pasa al niño? Muchos tratamientos se reducen también a programas cuyas intenciones consisten únicamente en suplir supuestas deficiencias. Tales tratamientos plantean como objetivos enseñar al niño autista a cumplir con los ideales de la normalidad. En este sentido, no cabe duda que los métodos cognitivos conductuales se enmarcan en esta dirección y probablemente son los que han dedicado más a alcanzar estos objetivos de reducción. En cuanto a las causas, existen afección en áreas cerebrales, disfunciones genéticas, consecuencia de los metales pesados en el interior del organismo y también intolerancias alimentarias asintomáticas. Según las bases neuropatológicas del autismo,
solo se han estudiado el cerebro de 30 sujetos con autismo. Las anomalías anatómicas más halladas se localizan en las porciones inferiores de los hemisferios cerebelosos y se acompañan de pérdida celular. Según Williams, existe un aumento en la densidad celular en el cerebelo. Según Ritvo, existe una disminución en el número de células de Purnique en los vermis y en los hemisferios cerebelosos. Según Bauman, existe un aumento en la densidad celular y un decrecimiento del volumen celular bilateral en el hipocampo, subículo, corteza entironal, porciones de la amígdala y el cuerpo mamilar y el núcleo septal medial. Todas las investigaciones concluyen que los cambios estructurales encontrados eran coherentes con la creación prenatal del desarrollo de porciones del sistema límbico y los circuitos cerebelosos aproximadamente antes de las 30 semanas de gestación. ¿Cómo viven el niño o el adulto con autismo? ¿Cómo se organiza la realidad que le rodea y cómo viven con los demás? Conseguir responder a estas preguntas nos acerca más a comprender a las personas afectadas de autismo y así brindarles la posibilidad de conectar ambos mundos, el suyo y el nuestro. Sabemos que al ser humano le caracteriza la dimensión de un lenguaje simbólico, no hecho de signos sino de símbolos, a partir del cual pueden establecer unas coordenadas simbólicas que confieren sentido al mundo que le rodea y le permite situarse en él. Estas coordenadas simbólicas actúan a modo de unión entre las imágenes, las cosas y las palabras. De esta manera los seres humanos organizamos el mundo exterior, es decir, situamos un espacio y un tiempo, un interior y un exterior, un antes y un después. Así también nos construimos una idea de nuestro cuerpo, localizando sus límites y diferenciándolo del de los demás. Son también estas coordenadas simbólicas las que nos permiten situar el dolor, el placer, el malestar y la angustia, diferenciar el yo del tú, nuestros pensamientos de los otros, lo que pensamos y lo que oímos. De esta forma construimos la realidad, que para el ser humano nunca está dada de entrada, como el propio autismo nos enseña. Es a través del uso de las palabras o de diversos elementos simbólicos, el lenguaje de sordos, por ejemplo, que accedemos a tener un discurso propio sobre todas estas cosas, a pensar sobre ellas y a hablarlas con los otros. Como podemos ver, la esquizofrenia y el autismo se relacionan debido a que los dos tienen una realidad alternativa, con la diferencia en que el autismo nacen con esta patología, con este problema biológico, en cambio en la esquizofrenia de una patología.